Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio donde damos a conocer la trayectoria de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros es un gusto en este día presentar a una personalidad de la radiodifusión de la ciudad de Ambato. Estamos hablando del periodista y comunicador Wagner Abril. Con él vamos a conversar sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. El licenciado Wagner Abril, qué gusto tenerle aquí en Voces de la Radio, sobre todo para conocer su trayectoria y sus inicios en este mundo mágico que es la comunicación. Bienvenido. Muchas gracias, Ilanita. Primero, un gusto saludarla a usted y a los seguidores de la plataforma que usted tiene, exactamente en este tema que no es muy recurrente en los medios de comunicación del Ecuador y de América Latina. Gracias por la atención y el tiempo, Ileanita. Gracias a usted por la apertura que ha tenido con este espacio y que desde el inicio usted nos dijo, bueno, para esta entrevista, sería bueno comenzar a dialogar sobre este tema. ¿Cómo inició usted en este mundo mágico de la radio? ¿Cómo fue su paso también por varias emisoras de acá del país? Pero comencemos en la ciudad de las frutas y las flores, en la ciudad de Ambato. ¿Cómo se inició usted en este trajinar? En 1960 tuve la oportunidad, por interés y amistad, de un distinguido radiodifusor manabita que vivía en Ambato, Víctor Emilio Sánchez, de entrar y conocer en vivo y en directo, de pisar los estudios de Radio Nacional Espejo, que era parte de la cadena famosísima en Ecuador, amarillo, azul y rojo, Radio Nacional Espejo. En Ambato, Víctor Emilio, a través de la amistad, me dice, Wagner, ven, tú tienes interés en esto y necesitamos gente que conozca de esto y que tenga sobre todo interés. Entonces, entré a Radio Nacional Espejo, diría, a aprender. Y en poco tiempo, con el apoyo y la cátedra, entre comillas, de Víctor Emilio, que ahora tiene una importante radioestación en Manabí, en Manta, inicié en Radio Nacional Espejo y de pronto escuché yo en la casa la señal de una radio cultural Mera. Yo vivía a poca distancia del Colegio Mera, que fue el colegio donde yo hice los estudios y me gradué como bachiller allí. Fui y me presenté y hablé con el hermano Gerardo Miguel y él se sorprendió de verme. Él había sido profesor mío en primer grado, en primer curso, en sexto curso, y yo le manifesté mi interés. Y encantado, ese momento me puso en el micrófono de una radio pequeñita, Radio Cultural Mera, que llevaba el nombre de Juan León Mera, que es uno de los 3 Juanes de mi querida ciudad, Tierra Ternura, la ciudad de los 3 Juanes. Entonces allí comencé, solo, por algún tiempo, hasta que llegaron otros amigos como Eduardo Cisneros, Edgar Castellanos Jiménez y también Pedro Lenín Hernández. Poco a poco, Wagner Abril y Eduardo Cisneros, luego con Edgar Castellanos, muy joven, el más peladito del equipo, y luego con Pedro Lenín Hernández, el mayorcito en ese tiempo, hicimos, sí, una estación de radio cultural. Y logramos con orgullo hacer varias cosas, con el apoyo y la asesoría y la comprensión de los hermanos lasalianos del Colegio Juan León Mera. Apreciaciones y recuerdos muy gratos con Edgar, Eduardo y Pedro Lenín, pero también del hermano Gabriel, Cristóbal, Eduardo y otros que apoyaban a la estación. Y de pronto comenzó la radio a tener mucha sintonía, porque nos caracterizamos por tratar de nosotros aprender también, por ejemplo, de música clásica.
y de lo que llamábamos en ese tiempo música brillante, música instrumental que en una ciudad pequeña como Ambato, pero floreciente y progresista, costaba trabajo. Los alumnos del Colegio Mera y de los colegios de allí, y luego las familias y luego la ciudad, se interesaron mucho por ese tipo de música y por las noticias y la programación con ribetes culturales. Así comenzamos hasta, en mi caso, hasta 1967 permanecí en la radio. Desde 1961 a 1967, cuando vine a Quito para estudiar periodismo en la querida Escuelita de Periodismo de la Universidad Central. Usted llegó acá a la capital ecuatoriana a estudiar periodismo, a estudiar comunicación, que es lo que siempre a usted le ha gustado, pero sin embargo acá en la capital ecuatoriana también pudo estar en estaciones que son muy conocidas, sobre todo, hablemos también de su paso por HCJB. Gracias, Ileanita. En efecto, en 1969, 68, tuve la oportunidad de ingresar en calidad de periodista, locutor reemplazante a HCJB, La Voz y Ventana de los Andes en ese tiempo, que también había fundado ya el canal de televisión 4. También tuve la oportunidad de ingresar aunque por poco tiempo, para hacer la misma programación de Ambato, a Radio Presidente, invitado por Edgar Castellanos, que ya se encontraba aquí. Él fue director de Radio Presidente y me dijo: Wagner, venga a producir el mismo programa que hacía en Ambato, ese mismo programa cultural en las noches, porque en el día trabajaba en la sala de prensa de la Presidencia de la República y paralelamente seguía estudiando en la Escuela de Periodismo hasta 1972, cuando egresé formalmente. Pero ya había pasado por 2 estaciones, HCJB y Radio Presidente. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos llevando grabaciones en cinta, en tape, a la ciudad hermana de Ambato, Winchester City, y como llegué a la casa del alcalde, llevé yo una cinta grabada por Bob Bukema, un norteamericano que tenía una voz maravillosa, grabada en HCJB con un mensaje desde Ambato y Quito para el estado de Virginia, West Virginia, en Estados Unidos, con mensajes desde el Ecuador. Usted nos ha hablado acerca de su paso por HCJB y Radio Presidente, pero en HCJB, ¿quiénes eran sus compañeros? ¿Con quién usted usted dice que reemplazó a alguien? ¿Quién fue? Gracias por la pregunta, porque me permite recordar a personas maravillosas que conocí en HCJB, La Voz de los Andes. Yo fui como periodista locutor reemplazante, concretamente de Rodrigo Ceballos. Es la voz más natural y fluida que yo encontré en esa estación. Posteriormente vino un distinguido periodista, Iván Granda, que pasó luego a la televisión, muy conocido aquí en Quito y en Ecuador, pero fue una experiencia también muy alentadora, nueva para mí, importante participar en grabaciones de radioteatro de la mano de Arturo Jaramillo Valencia, voz maravillosa, quien hacía los guiones, y tuve la oportunidad de participar en 2 radioteatros en ese tiempo. Estoy hablando de 1969. Entonces, necesitábamos una nueva voz. Y cuento una anécdota. Yo le invité a un colega periodista, compañero de estudios, Luis Onofa, mi compañero, de la sala de prensa de la presidencia. Fuimos a HCJB y también participó en esa grabación. Y cuando extendieron el cheque a Luis Onofa, mi querido amigo, por 20 sucres,
Luis se reía porque dijo, nunca me imaginé que por hablar en el micrófono 20 segundos o 25 segundos iba a ganar 20 sucres en 1969. En la sala de prensa de la presidencia, paralelamente tenía que hacer programas en Radio Nacional del Ecuador, porque dependía de la sala de prensa de la presidencia. El presidente de la República era el 5 veces presidente José María Velasco Ibarra. Entonces, íbamos a Radio Nacional del Ecuador con Luchito Nofa y allí tuvimos la oportunidad de conocer a algunos locutores, especialmente a uno con quien tuvimos varios episodios interesantes hasta cierto punto de aprendizaje en vivo y en directo en el micrófono. Pero mi trabajo como periodista, locutor reemplazante fue en HCJB, con estas personalidades, con estos amigos que le comentó a usted. Yo recuerdo mucho a Rodrigo Ceballos, básicamente, y otras personas que muy comedidamente y muy abiertos nos enseñaban. Un detalle para Ilianita, Claro que sí. que también es colega, en ese tiempo HCJB tenía grabadoras Ampex, grabadoras verticales, que yo no había conocido antes en Ambato ni en otras ciudades, en otras radiodifusoras de aquí de Quito. Pero HCJB tenía unos equipos que eran posiblemente los más grandes del Ecuador, pero teníamos entendido, la radio salía en 5 idiomas simultáneamente, al mismo tiempo, y era la segunda radioestación más potente de América Latina. Cuando yo fui a Estados Unidos, en Nueva York, llevando esa grabación para el alcalde de Virginia, me encontré con amigos ambateños y ecuatorianos y reconocieron mi voz allá en Estados Unidos. Y en esto del radioteatro, licenciado Wagner Abril, por ejemplo, en Radio Nacional también se hacía radioteatro. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Podría tal vez usted comentarnos algunos nombres? Usted de HCJB nos ha hablado también del periodista y comunicador Iván Granda Pinto. Así es. Yo conocí a Iván muy joven él, en HCJB, y yo estudiaba ya en la escuelita de periodismo y recuerdo que le explicaba con una voz maravillosa, Iván, joven, no sé qué edad, pero yo creo que 20 años o 21 años a lo sumo, y con una facilidad de dicción, de lectura en el micrófono, en unos micrófonos que por lo menos yo no había conocido también. Algo parecido veía en Radio Nacional del Ecuador. Don Arturo Jaramillo, un detalle importante, Rodrigo Ceballos y Arturo Jaramillo han tenido las voces más naturales que yo había conocido, porque yo creo que es importante señalar que en ese tiempo se consideraba mejor locutor a quien tenía la voz más grave, más potente, como algunos amigos que ya luego hice acá en Quito, cuando pasé a hacer mi propia programación en Radio Quito, por ejemplo. Marco Vargas Acosta, Edison Vargas. Y yo recibí clases de conocí primero en Ambato al hermano de Edgar Castellanos, nuestro ideólogo de la comunicación, el famoso Manco Jácome, una de las voces más caracterizadas de la radiodifusión ecuatoriana con formación en México, según conocíamos. Él trabajaba en una de las estaciones, en un grupo de estaciones de aquí de Quito, a quien escuchábamos en Ambato, pero conocíamos de su voz también natural, pero caracterizada por su potencia y por su facilidad de lectura, de improvisación en el micrófono, cosa que para nosotros resultaba un poco más complicada. Entonces, yo escuchaba con mucha atención, como lo había hecho en Ambato, Tungurahua, a
Eduardo Cisneros, acá en Quito, a la voz de Guillermo Jácome, el Manco Jácome, por ejemplo, y de otras personalidades. Pero apreciaba la voz de otras radiodifusoras, las voces. Ahí le hablo en Radio Quito de Jorge Saldumbide, que hacía radioteatro ya para esa importante radioestación, y por supuesto Marco Vargas, Edison Vargas, acá en Quito, a quienes después conocí cuando yo comenzaba a hacer la programación propia sobre temas económicos empresariales los sábados, los fines de semana en Radio Quito. ¿Y cómo comenzó su trabajo en Radio Quito? ¿Podría comentarnos cómo fue el paso? Claro, yo había ya estudiado algo de economía, una materia complicada en ese tiempo para nosotros y que no fue ni siquiera mencionada en la Escuela de Periodismo. Yo egresé de la Escuela de Periodismo en 1972 y regresé para graduarme en la Facultad de Comunicación en el año 2006. Pero en el camino, yo estudié en la Escuela Técnica de Ingenieros, Comercio Exterior e Integración. Yo tengo un título de experto en Comercio Exterior e Integración que me sirvió en 1978 para tener una beca de la Junta del Acuerdo de Cartagena para Roma y ingresar al Instituto de Estudios Latinoamericanos Prodeo en esa maravillosa ciudad. Allí pasé en Italia cerca de 4 meses estudiando esto. Cuando regresé tenía mayor formación, mayor conocimiento, porque tanto en Estados Unidos como en Europa pude conocer 2, 3 estaciones de radio y al paso de televisión y ver la enorme diferencia entre lo que hacíamos nosotros y lo que hacía, por ejemplo, en Estados Unidos o no se diga en Europa. Ya tenía formación y por mi trabajo en la Secretaría Técnica de Integración, el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, el Banco Central. Entonces me consideré como periodista, simplemente como un comunicador, tener capacidad para producir un programa de radio sobre temas de economía empresarial. Uno de los perfiles que yo he tenido siempre es ayudar a lo que se llama el sector real de la economía, el sector de la producción de bienes y servicios. Sobre eso íbamos a conversar, licenciado Wagner Abril. Usted siempre es una persona que está relacionado o vinculado, por ejemplo, al panorama económico. ¿Cómo fue su ingreso en Radio Sonorama? ¿Podría usted comentarnos sobre eso? Gracias. Sí, creo que me salté esa etapa. En 1968, sí, 1967, Edgar Castellanos fue nombrado director gerente de Radio Sonorama acá en Quito. Radio Sonorama nació en Ambato. Allí, 2 hermanos empresarios de la ciudad de Patate y que tenían una importante empresa licorera. Fundaron la radio y allí estuvieron Eduardo Cisneros, Edgar Castellanos, yo estaba estudiando acá en Quito, y uno de mis viajes para Ambato me encontré con Radio Sonorama, una linda estación, y con las voces de Eduardo y de Edgar coparon la sintonía en Ambato, Aragua. Pero luego también la radio vino a Quito, de mano de estos empresarios, y le habían nombrado a Edgar, que también estaba estudiando acá en Quito, como director gerente. Y Edgar, en la amistad que tenemos, Edgar Castellanos me invitó a conocer la radio primero y después yo le propuse hacer un programa en la radio, siempre un informativo de temas económicos, pero no solamente Wagner Abril. Yo invité a varios amigos y varios maestros, inclusive, para hacer ese programa diario en Radio Sonorama.
El editorialista era el economista Gilberto Mantilla Garzón, economista y periodista. Se considera que Gilberto Mantilla es uno de los padres del periodismo económico en el Ecuador y posiblemente el mejor y el único. Entonces, allí en esa importante radio, con César Aranda y algunos colegas periodistas, el propio Luis Onofa, con Pepito Villamarín, que luego después se graduó en la escuela, en la Facultad de Comunicación y llegó a ser decano de la Facultad de Comunicación y profesor también en varias universidades, producíamos ese programa diario. Algún amigo me decía, mira Wagner, tú no puedes en ese tiempo, en 1977, no puedes hacer un programa informativo de economía en una radio FM. La FM solamente está para grabar música y reproducir música, lo que llamábamos en ese tiempo moler discos. Y yo le decía, no, yo creo que sí se puede. Yo escuché en Estados Unidos programas informativos y especializados también en FM. Inclusive comenzábamos ya a imaginar programas en televisión. Edison Terán fue el creador en televisión de importantes foros con periodistas. Eso yo creo que es importante señalar. Con la Unión Nacional de Periodistas en ese tiempo, Edison Terán, maestro, profesor y sobre todo buen amigo, uno de los, más que las voces, el conocimiento, las personalidades de ellos. Guillermo Jácome, Edison Terán, Arturo Jaramillo Valencia, Gonzalo Portugal, que trabajaba en La Voz de América y en la Embajada Americana acá, son las voces que a mi juicio acá en Quito hicieron una escuela con formación en el exterior. Eso es importante. Para un periodista o para un locutor, tener formación en el exterior, en este caso en México, era casi imposible. Entonces, eso pasó en Radio Sonorama. Yo estuve un año allí hasta cuando tuve que irme a Italia y simultáneamente esa radio fue comprada por un distinguido empresario de una agencia de publicidad quien me propuso comprar el informativo. Y yo le decía que el informativo no tiene valor ni se puede vender. Y además, yo tengo que viajar para seguir estudiando y se terminó el contrato y salimos en sana paz. Una pregunta, ¿y en Radio Quito también hizo un informativo así, digamos, un programa noticioso con un panorama económico? ¿También fue así? ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, gracias, Leanita. Fue un programa semanal, los días sábados y se reproducía domingo en Radio Quito. Entonces allí Pepito Almeida hacía las grabaciones. Yo contrataba a colegas periodistas para que hagan entrevistas indicándoles qué, cómo, qué tema y qué había que preguntar, porque uno de los déficits de formación del periodista había sido la economía. Y eso pude comprobar en mis, creo que 50 años de trabajo en este campo, inclusive en las instituciones públicas y también privadas. Primero, no había enseñanza, ni siquiera mención en ese tiempo, en esos años. Ni siquiera en la Facultad de Comunicación, la FACSO, en el 2006, no me hablaban de esto. Y segundo, porque la economía, al periodista noté yo, aquí en el Ecuador, en Quito y Guayaquil, en Ambato, les causaba recelo, resquemor, resistencia. En varios campos veía eso, esa resistencia en Guayaquil, recuerdo, cuando quise hacer cursos de formación con la institución, ¿no? Con la Superintendencia de Compañías, donde trabajé 15 años, en temas de mercado de valores,
en algún canal de televisión me dijeron, mira, Wagner, hay una oposición de los gerentes y de los dueños. Ellos solamente quieren que vayamos y hagamos preguntas y respuestas y nada más, pero no nos capacitan. Digo, pero si el curso va a ser gratis. Ya hemos hablado con la Bolsa de Valores de Guayaquil, etcétera. Yo había hecho por primera vez en el Ecuador en el año 92, 93, la primera transmisión por radio y televisión desde la Bolsa de Valores de Quito, con total éxito, a tal punto que la Bolsa de Valores de Guayaquil nos contrató para hacer el mismo trabajo en Guayaquil. Entonces, pienso que ha habido un gran déficit en ese campo. Yo trataba de cubrir modestamente, pero siempre desde la perspectiva del periodista comunicador. Y ahí va entendiendo, estimada Ileana y estimados seguidores de su importante programa, que había una enorme diferencia entre ser periodista y ser comunicador. Y por supuesto, por lo menos a mí en esos años, no me hablaban de estos detalles. Peor explicar, yo tengo también formación en numerosos cursos en el CIESPAL, a quien yo agradezco mucho, por supuesto, y recordando con cariño a la Escuela de Periodismo, a los maestros de ese tiempo, a la Facultad de Comunicación y también al CIESPAL. Licenciado, usted ha trabajado en muchas radios, por ejemplo, Radio Bolívar, Radiovisión, hasta Radio Municipal también, que me estoy olvidando, y siempre enfocado en estos temas. ¿Por qué a usted le gusta tanto el tema económico? ¿Podría tal vez usted explicarnos? Claro, con mucho gusto. Sí, estuve en Radiovisión igualmente como en Radio Quito, con una producción semanal, siempre en temas de economía empresarial. Salía el programa el día sábado, se reproducía el domingo. Yo fui a hablar con un amigo, Diego Kendo Silva, doctor, abogado, periodista profesional y fundador, creador de Radiovisión con su hijo, Diego Junior. También en Radio Sucesos, siempre con un programa semanal de temas económicos empresariales, inclusive en Radio Municipal. Así es. ¿Por qué razón? Primero, por mi especialización. Segundo, porque notaba que en el Ecuador en general no hay esta especialización y no abordan estos temas en general sobre los temas de las pequeñas, medianas y grandes empresas, peor de las internacionales. Pero ocurre un detallazo. ¿Quién da al sector empresarial? Se le llama el sector real de la economía. El sector que genera riqueza a través de la producción de bienes y servicios y también tiene que repartir riqueza. Y ellos tienen que hacer publicidad, tienen que anunciar. ¿Y dónde anuncian? En los medios de comunicación. Uno de ellos, la radiodifusión, lleva una parte importante de la torta publicitaria en cualquier país. Entonces, por ese motivo, doble, triple, me interesaba mucho. Y trataba de formar, avisar, participar, compartir con mis amigos periodistas este interés, que ahora yo veo que está más profundizado, pero noto también sin la adecuada formación, el adecuado conocimiento. Entonces la radiodifusión en ese tiempo, no ahora, la radiodifusión en ese tiempo podía ayudar a construir, no solamente a través de la publicidad, sino a crear la imagen, marca que se llama de una empresa, de un producto, de un servicio. Por eso yo he puesto énfasis tanto en radio cuanto en prensa escrita. El énfasis, decía, en este aspecto, en este tema, porque al ayudarle al informar a la ciudadanía sobre los procesos de producción que una empresa tiene, un emprendimiento que se llama ahora, una empresa pequeñita, una pyme, pequeña y mediana empresa, o una grande, entonces está ayudando al país
se ayuda al empresario, siempre trabajando para buenos empresarios. No he tenido yo la oportunidad, no he conocido un empresario pillo, con rabo de paja. Y esa oportunidad tuve yo de alguna manera de comprobar también cuando trabajé en el Ministerio de Industrias. Trabajé con 7, 8 ministros en la Superintendencia de Compañías, en el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, y también conozco varias empresas por adentro. Y trataba de comprobar que lo que me dice el gerente también tiene que decirme el trabajador y el mando medio. No, supongo que ha habido muchas empresas involucradas en la corrupción, muchos gerentes, accionistas, pero felizmente yo no me he topado con eso. Y como me he movido de una institución a otra y de una radio a otra también, he notado a veces hasta en los gerentes esa falta de visión. En los directores de las radios, por ejemplo. Y yo creo que no tenemos la culpa los ecuatorianos porque ha habido un gran déficit, un gran vacío en la academia, en la universidad ecuatoriana en general. Hablo de la academia de la Universidad Ecuatoriana de ese tiempo. Pero en el año 2005, 2007, cuando hablaba con algunos economistas sobre la economía política de la comunicación, me decía, Wagner, yo no he estudiado eso. No me enseñaron en la universidad. Estoy hablando de economistas brillantes, experimentados, aquí en el Ecuador. Entonces, me parece que a nuestra universidad nos ha faltado este tema. Vale la pena destacar un detalle, estimada Iliana, en este su programa importante. Con el doctor Alfredo Paredes Santos, en el año 2002 tuve la oportunidad de ser presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha y de diseñar con él, por iniciativa de Alfredo Paredes, entonces decano de la Facultad de Administración de la Pontificia Universidad Católica, definir el perfil por competencias para la presidencia de la República. Lo hicimos con éxito, el Colegio de Periodistas planteó eso, pero notaba también que es importante, así como hay un perfil debe haber un perfil exigente para que una personalidad sea presidente de la República, también debe serlo para que sea gerente de una empresa o para que sea periodista comunicador. De tal forma que no utilice el micrófono o a la pluma en la prensa escrita, como decimos nosotros en nuestro campo, no le ha hecho a la lengua cuchara para servir a la corrupción, a los poderes. Y esto es importante. Continuamos en esta interesante entrevista con el licenciado Wagner Abril. Él es periodista, él es comunicador, relacionador público y ha trabajado en varios medios de comunicación. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria y también el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Licenciado Wagner Abril, estábamos conversando acerca de lo importante que es la economía y la comunicación. ¿Podría usted decirnos por qué también en este caso el economista Gilberto Mantilla es importante para el área económica de la comunicación? Claro, con gusto. Gilberto Mantilla Garzón fue, de lo que yo conozco, un periodista que no tuvo formación en la academia. En ese tiempo en la Escuela de Periodismo. Estudió él solo por su propia iniciativa, pero un estudioso de la comunicación. A tal punto que llegó a ser miembro del Consejo Editorial del CIESPAL. Y le digo eso porque yo tuve la oportunidad de ser su alumno, su compañero e invitado para colaborar con él en varios proyectos. Y yo le vi, fue mi jefe, cómo él editorializaba en máquina de escribir en 15 minutos para un canal de televisión sobre temas de economía. Y admiraba mucho. Y otro periodista importante de ese tiempo, que llegó a trabajar en el comercio, que seguramente todos le conocemos en el Ecuador y pienso que en algunos países de América Latina, es
Luis Mejía Montes de Oca, el Chueco Mejía. Luchito Mejía trabajó como asesor, entiendo, en la Asamblea, y yo le vi, y periodista del comercio, y yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia con él, yo a un primer congreso latinoamericano de publicidad para la exportación, y viajé en compañía de directivos de la pequeña industria de metalmecánica y de la carpintería a Colombia. Yo a ese curso y los otros amigos y Lucho Mejía iban para otros eventos. Un detalle, por ejemplo, Ileanita y amigas y amigos que miran su programa. Allí tuve la oportunidad en 1973, en Bogotá, de conocer agencias de publicidad norteamericanas y de la Asociación de Cafeteros Colombianos, que en ese tiempo en Colombia eran tan importantes como el petróleo acá, porque Colombia vivía del café. Y yo ya había visto la propaganda, la publicidad de Juan Valdez, el famoso café que conocemos. Y contaron allí la experiencia, la agencia de publicidad y la Asociación Colombiana de Cafeteros, muy importante. Ellos eran organizadores del evento con la Agencia Latinoamericana de Publicidad para la Exportación, la experiencia de Juan Valdez. ¿Quién formó? ¿Por qué se formó? ¿Cómo se formó? ¿Y cuánto costó? En ese tiempo recuerdo que el norteamericano de la agencia de publicidad que nos contó cómo encontraron a la burrita Conchita y de dónde salió Juan Valdez con su bigotito y el sombrero, etcétera, el café y todo, costó en ese tiempo algo así de como $6,5 millones. Yo pensaba y decía, Dios mío, no puedo pensar en esa cantidad en el Ecuador. Y lograron tanto éxito que en poco tiempo, como en 2 años, lograron subir las exportaciones en el mundo del café colombiano a través de la marca. Y yo me decía, Dios mío, ¿cómo es importante la comunicación? Pero esto no me enseñaron a mí en la escuela de periodismo. Esto fue en 1973. Yo había egresado de la escuelita de periodismo un año antes. Cuando yo regresé, conversaba con Lucho Mejía, con otros amigos, y al ministro de ese tiempo, al doctor Francisco Rosales, que es un editorialista del comercio ahora, un distinguido abogado de los mejores del Ecuador, le dije, doctor, esto pasó. Yo viajé a Bogotá con un pasaje que me obsequió Fernandito Mera, editor de la revista Integración, y me obsequió el pasaje. Yo tenía que pagarme el curso allá y los gastos y todo, a cambio de que yo escriba 4 artículos para la revista. Y dije, claro, yo escribo. Entonces, le dije al ministro, ¿por qué no hacemos aquí en el Ecuador la Asociación Ecuatoriana de Publicidad para la Exportación? Y me dijo, ¿usted cree? Digo, sí, usted es el ministro y usted tiene ascendiente sobre los empresarios. Me dijo, prepare una comunicación. Recuerdo que invitamos a los empresarios y vino uno solo. Vino un distinguido empresario que ni siquiera era ecuatoriano, empresario importante de ese tiempo, de una empresa que producía piretro para los insecticidas. Y no vino nadie más. Entonces me iba dando cuenta cómo los empresarios ecuatorianos, hablo de 1973, no tenían una concepción del servicio, la importancia que la publicidad tiene como herramienta de comunicación para crear imagen, marca, producto, que es parte de lo que se llama también ahora imagen, marca, país. ¿Cuál es el valor de la imagen, marca, país del Ecuador, Ileanita y amigos? ¿Cuál es el valor de la imagen, marca, país de Estados Unidos, o de Colombia, o de Perú? Yo he investigado sobre esto. Entonces, en este camino, en la radiodifusión, en los estudios de periodismo, se ha ido formando la comunicación desde la economía, mezclando economía y comunicación, y estudiando mucho en el CIESPAL, y estudiando mucho con otros profesores internacionales. Así llegué a ser corresponsal en el Ecuador de la revista latinoamericana Visión,
durante 15 años con 3 administraciones, porque la revista Visión se cerró. La original revista Visión se cerró. Y en ese tiempo la revista circulaba en 18 países, incluyendo España. Yo, el gerente, en ese tiempo el director, la edición se hacía en México, yo mandaba la información a México a través de la agencia F de España, y tenía un jefe en Chile, y claro, aprendiendo siempre. Pero decía, Dios mío, ¿cómo es posible que la revista latinoamericana se cierre? La revista latinoamericana Visión se cierre. Y esta revista era hermana de la revista económica interamericana Progreso, una revista especializada solo en temas de economía empresarial, de la cual yo fui también corresponsal. ¿Qué pasó? Que la revista, el medio impreso, la que conocemos, no logró verle el tsunami que significaba, el terremoto que significaba la información por Internet, la información digital. Por eso es que con Internet se cerraron varios medios, varios periódicos, varias revistas en el mundo, no solamente en Ecuador. Y también cómo los periódicos y las revistas tuvieron que aprender a digitalizarse. Por eso en el año 2002, cuando fui presidente del Colegio de Periodistas, yo quería hacer cursos sobre periodismo en línea, porque no se dictaba ni conocíamos nosotros. Y encontré por internet a un profesor mexicano que me pedía en el 2002, recién dolarizado nosotros, en el Ecuador, me pedían por como $8,000 o $10,000, y el colegio no podía pagar ni de broma eso. Esa es parte de la historia mía personal, pero a través de esto lo que he logrado desarrollar, aprendiendo mucho en el CIESPAL, es pensamiento crítico. Pensamiento crítico desde el periodista para que sea comunicador sin abandonar el papel de periodista. En algunas partes me decían, usted es economista, no, yo soy periodista. Pero tengo el privilegio de haber ayudado a 2, 3 empresitas, de hablarles a esto, emprendedores. Uno de ellos en la Marín, recuerdo, cuando tenía el programa en Radiovisión, me llamó por teléfono y me explicó los problemas. Y fuimos con una ingeniera comercial para escucharle, tomando una cola, comer una hamburguesa y observar los problemas. Y cómo la comunicación, el periodismo, puede ayudar a nuestra economía, Elianita. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, que en la radio no únicamente se pongan solo discos? Usted dice que antes solo se molían discos, ¿no? Porque es importante que en la radio también haya, en este caso, programas especializados. Tiene que haber programas especializados en varios ámbitos, para lo cual tiene que haber periodistas comunicadores especializados. Desde hace 12, 15 años, comencé a investigar más sobre el tema de la cultura. Le cuento lo siguiente, estimada Ileana y amigos. En la imagen marca país de Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier país, se valora cuánto vale la producción. En este caso, en Estados Unidos, cuánto vale la marca, ¿no? McDonald's, por ejemplo, o Coca-Cola. No cuántos productos se vende, sino cuánto vale la marca, la imagen, ese intangible, algo cualitativo. Bien. Entonces, ¿cuánto vale Elvis Presley? ¿O el rock? ¿O cuánto vale la poesía de Walt Whitman? O sea, ¿cómo se valora? Pero esto en economía no han estudiado los economistas, ni nos han hablado a nosotros, menos todavía, ¿verdad? Pero hay en el año, hace 8 años, aproximadamente 9 años, comencé a investigar esto para el Ecuador. ¿Cuánto vale la cultura en el Ecuador? Con cifras del 2010, si mal no recuerdo, se estableció en ese tiempo en el gobierno del presidente Rafael Correa y con la asesoría colombiana y de una consultora empresarial, hicieron una aproximación. ¿Cuánto vale la cultura en el Ecuador?
O sea, ¿cuánto vale la imagen de Osvaldo Guayasamín? Las colecciones de plástica valiosa, reconocida mundialmente que ellos tienen, o cuánto vale la imagen de Quito, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, o cuánto vale la imagen de Galápagos, por ejemplo, y cómo la comunicación ayuda a eso. ¿Por dónde ayuda? Por los programas de radio, de televisión, de prensa y ahora por internet. En ese tiempo se estableció técnicamente, en base a la contabilidad nacional del Banco Central, que la cultura participaba con alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto del Ecuador y consecuentemente valía 3.600 millones de dólares. Yo decía, no puede ser que la cultura del Ecuador, todo, la poesía, la pintura, la escultura, las imágenes de los países, etcétera, etcétera, valga tan poco, ¿no? Entonces, en ese tiempo murió Joe Arroyo en Colombia, el famoso cantante y autor de algunas composiciones en Colombia. Y el presidente del Banco Mundial dijo, a propósito de eso, que era colombiano, dijo, ahora en la moderna economía, dentro de la economía, vale también, tiene un valor la imaginación, la creatividad. Por eso hay ahora la economía naranja dentro de las industrias culturales. Entonces dijo él una cosa importante. Los latinoamericanos son sentimentales, los latinoamericanos son creativos, son emocionales y esa emotividad se expresa en muchos ámbitos de la producción. Entonces, ¿por qué no hacer algo? Y dijo, América Latina, los empresarios, los artistas latinoamericanos tienen un potencial, si mal no recuerdo, de 400.000 millones de dólares. Licenciado, verá, tiene ese potencial, por ejemplo, de 400.000 millones de dólares, pero Latinoamérica, el Ecuador, su provincia, muchas provincias de acá también tienen excelentes radiodifusores que tienen también excelentes voces. Quizá esas voces se les puede cuantificar. Claro que sí. ¿Cuáles voces? Las voces que tienen significación internacional. De lo que yo conozco, no sé, no recuerdo si Marco o Edison Vargas hizo grabaciones para el exterior, por ejemplo. Si es que hay un productor de televisión, un productor de cine, en el cine se utiliza voces, las narraciones. Yo me permito recordarle, Iliana, y seguramente las y los amigos que siguen su programa me van a dar la razón. Hace muchos años había las radionovelas, el radioteatro. Recordemos El Gato. En Radio Pichincha Universal ahora pasan esta serie mexicana, Calimán. Calimán, con voces de México. Pero ellos exportaron eso a otros países. ¿O por qué Colombia tuvo éxito, por ejemplo, con Betty la Fea? Y Brasil también con sus telenovelas, y ahora lo tiene porque Bollywood con B derrotó a Hollywood con la serie de televisión, y allí ha habido voces. Recordemos la voz de Carlos Montalbán en La Voz de América. Claro, el hermano de Ricardo Montalbán. Exactamente, el Mexicano. hermano de Ricardo Montalbán. Entonces, las voces se cuantifican cuando salen de la provincia a la capital y del país al exterior. Licenciado, una consulta. ¿Usted cree que ha cumplido en radio? ¿Se siente realizado del trayecto trabajado, del trayecto dado, tomando en cuenta de que usted no solamente ha hecho radio, usted ha trabajado en relaciones públicas, ha trabajado en prensa, ha sido corresponsal de algunas agencias, entonces, pero sin embargo la radio siempre ha estado ahí.
acompañándolo. Siempre usted ha estado en alguna emisora, en alguna estación. ¿Se siente realizado del trayecto cumplido, del trayecto dado al país en la radiodifusión ecuatoriana? No, Ileanita, le digo con certeza que no, por dos razones sencillas de entender. La primera, hace muchos años escuché yo que cuando se llega al micrófono en una estación de radio, se le pega una magia. Hay un duende, dicen, que hay en el micrófono y que entra en uno y no le abandona jamás. Yo cuando conocí esto me reía y decía, no, esto no puede ser así. Pero yo observé lo que pasa con las personas cuando yo entrevistaba, por ejemplo, en la radio, o cuando le ponía a una persona al teléfono, ¿sí? A un simple teléfono, y le decía, pero vas a salir a la radio. Y se cambiaba esa persona, se transformaba, se ponía o nerviosa, generalmente nerviosa, porque sabía que no estaba hablando con un interlocutor solo, sino que a través del simple teléfono, del audífono del teléfono, se le escucha en una radioestación. Entonces, el gusanito de la radio, el duende de la radio, tiene una magia especial. Este micrófono que ahora está en los teléfonos simplemente, ¿no? Y el segundo, porque nunca puede haber la tranquilidad absoluta de haber cumplido. Siempre hay mucho que hacer. Y cada vez, a través del pensamiento crítico, se va aprendiendo más y conociendo mucho más. Cuando se lee un libro, se da cuenta la ignorancia que uno tiene en muchos ámbitos. Cuando se lee un editorial de un periódico o la portada de una revista, igualmente se da cuenta que hay grandes vacíos y que uno tiene que aprender. Y también compartir lo poco o lo mucho que se tiene y que se sabe. Yo he intentado hacer eso también, compartir lo poco que aprendí en la Escuelita de Periodismo, en la Facultad de Comunicación, el CIESPAL, en los cursos que he hecho, etcétera. Esa ha sido la idea y es hasta ahora, a través del pensamiento crítico, ahora centrado en lo que se llama el buen vivir o el summa causa, porque tal vez para terminar, Ileanita, el modelo económico que yo en parte he ayudado a desarrollar, pero felizmente no con empresas de corrupción que explotan a los trabajadores, pero el modelo económico de este capitalismo depredador de la naturaleza no puede seguir adelante. El buen vivir es buscar una empatía entre la realización del ser humano frente a la naturaleza, buscar la armonía, porque en la naturaleza se desarrollan todas las actividades del ser humano, de las empresas, de los gobiernos, de todo el mundo. Licenciado, con este mensaje yo quiero despedirme y agradecerle a usted por haber aceptado esta entrevista. Con usted podríamos conversar ampliamente sobre la cuestión económica, sobre el cuidado del ambiente, sobre la cultura, sobre la música nacional, porque sabemos que usted es muy conocedor de estos temas, pero lo trataremos de hacer. En esta ocasión hemos priorizado las voces de la radio, hemos priorizado el lado de que usted, este trayecto que usted ha dado en la radiodifusión ecuatoriana. Tendremos nuevos programas, conversaremos con usted sobre varios tópicos, varios temas, porque con usted no solamente se va a hablar de radio, sino también se va a hablar de economía, se va a hablar de política, se va a hablar de cultura y se va a hablar de muchos aspectos. Por esa razón yo quiero agradecerle, licenciado, por esa apertura que usted ha tenido con Voces de la Radio. Yo le agradezco mucho a usted, Ileana Cervantes Lima, distinguida periodista comunicadora ecuatoriana, y saludo y me despido de sus seguidores en todo el mundo y de la gente que me conocen también en varios países, a quienes voy a notificar de este trabajo importante que hace usted en las redes sociales. Le agradezco mucho. Yo agradezco a Ana Lucía Ponce, que me ayudó, mi esposa, para poder estar aquí. Y que yo también le mando un abrazo muy grande, porque ha sido de gran ayuda para nosotros para que esta entrevista se realice. Un aplauso para su esposa, licenciado. Gracias.
En Un este abrazo día, para un usted abrazo. y para todos. En este día hemos dialogado con el conocido periodista y comunicador Wagner Abril. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria, sus inicios en la hermosa ciudad de Ambato, hasta que llegó acá a la capital ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo programa de Voces de la Radio, donde contaremos más historias y más novedades aquí en Voces de mi Ciudad. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.